¿Cómo estás? El día de hoy realizaremos una entrevista a la profesora de Historia y Geografía en el marco del proyecto Guía del Maestro. Adelante, profesora, puede tomar asiento. ¿Cuál es tu nombre y apellido completo? Mi nombre es Andrea Betina Ruiz Cañiza. ¿Dónde creciste y qué impacto tuvo en ti? Crecí en la ciudad de Asunción, barrio Villanueva, y a los 5 años me mudé a la ciudad de Ñemby. El impacto que tuvo en mí fue grande, ya que fue un cambio radical en el estilo de vida, de mudarse de una ciudad a otra, y marcó profundamente mi infancia. ¿Y con una ciudad mudarte ahí desde Caracas, porque iba totalmente muy diferente a acostumbrarme? Muy diferente porque no le conocíamos a nadie, no teníamos amigos. La zona donde vinimos a vivir era una zona muy descampada, había solamente 2 vecinos lejanos, no, o sea, no muy lejanos, pero tampoco estaban pegados a mi casa. Vinimos y al lado de mi casa nueva acá en Ñemby, había por ejemplo un potrero, había vacas, y nosotros allá en Asunción lo conocíamos, no lo teníamos tan cercano eso. Entonces fue un cambio así de venir con los olores, cómo se comportaban también los ciudadanos de acá. O sea, fue un cambio radical. ¿En qué colegio realizaste tus estudios primarios y secundarios? Desde los 5 años que vivimos, o sea, desde que yo tengo 5 años vivo en Ñemby. Mi primera escuela en Ñemby se llama Paz del Chaco. Después hice el colegio también en Paz del Chaco y en el segundo año me mudé a el colegio Pablo Patricio Guarín. ¿Qué te inspiró para cursar ese bachiller? El bachiller en artes y letras. Me gustaba mucho escribir y también lo que era la oratoria. Yo tenía mucha hora de oratoria, mucha hora de literatura y me gustaba mucho el área. ¿Cómo fue, profe, de que te llamó la atención para seguir el área de Historia y Geografía? El área de historia y geografía. En realidad yo estudié, desde muy chiquita estudié inglés, tenía cursos de inglés y me fui primeramente para ser profesora de inglés. Luego hubo un cambio en el sistema y había rumores de que se iba a cerrar el área de inglés, entonces dejé el profesorado en inglés y al año siguiente me postulo para hacer el área de ciencias sociales. Y el área que más representa es historia y geografía dentro del área. Entonces, por ese motivo, soy una referente dentro del área de ciencias sociales en historia y geografía. ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser docente? Cuando me estaba yendo para inscribirme primero iba a seguir derecho, me estaba yendo para inscribirme a la facultad y ahí hablando con una amiga que también ya estaba en el tercer año de derecho, él me comenta que su práctica tenía que ir a hacer, por ejemplo, en la penitenciaría. Y una de las cosas que yo le tengo miedo o no me gusta de la sociedad son las penitenciarías, las cárceles. Entonces yo decía, yo hago todo lo posible para no irme a ese lugar, ¿verdad? Qué sé yo, hago lo correcto. Entonces dije que en mi práctica no me quería ir a hacer eso, no quería llegar a ese lugar. Entonces dije, no voy a seguir derecho si va a ser una de las condiciones tener que hacer algo que yo no quiero. Entonces tengo mi madrina que es profesora del área de química. Entonces como hablábamos mucho y teníamos ese contacto, entonces por eso decidí estudiar para ser docente. En primer lugar, docente de inglés porque por la base de inglés que ya tenía y posteriormente el área de ciencias sociales.
¿Ya cumpliste todas tus metas y propuestas? No, estoy en ese proceso. Ahora, este año me estoy tomando otra vez un año sabático para poder terminar y posteriormente el año que viene retomar los estudios que tengan relación con la docencia. ¿Cómo motivas a tus estudiantes para que aprendan? Por medio de estrategias que no sean tan rigurosas. La educación fue avanzando grandemente. Nosotros hoy en día ya somos facilitadores, ¿verdad?, de conocimientos. Ya no es que algo sea cuadrado y es cuadrado todo. Sin embargo, ya nos adaptamos a las cualidades que tiene cada alumno. Entonces, también un poquito de humor, ¿verdad?, para amenizar. Yo sé que el área de historia y geografía es bastante extenso, es aburrida, contiene mucho texto, algunos ni siquiera entienden para qué estudiamos la historia, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos que la historia tiene relación con nuestras diferentes costumbres, con nuestros valores, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos la importancia de eso, conocemos la importancia de eso, y en base a eso también en momentos uso por ejemplo el inglés, uso por ejemplo el portugués o el guaraní para desarrollar mis contenidos. Y cuando ya siento que es demasiado pesado, entonces tratamos de suavizar eso con un poco de humor. No soy muy divertida, pero algo le Llevar tiempo con alumnos y poder jugar con ellos. no es jugar, pero es sí es motivar, ¿verdad? Para ver, qué sé yo, cuando es muy largo el tema, entonces ver el lado bueno de ese material o de ese contenido largo que hay, para que pueda él decir, por eso estoy estudiando esto, porque en realidad tiene relación con esto. Eso sería el... ¿Por qué se quedaron tantos? ¿Por qué te interesa enseñar en comunicación? Porque una de las instituciones que me abrieron las puertas, yo estaba enseñando 3 años en la docencia en otra institución y a partir de ahí fue un proceso de crecimiento. La institución me brindó la oportunidad de afianzar más los conocimientos que tenía ya en la docencia y llevarlo a la práctica. Actualmente estoy hace 7 años en la institución y ya es como algo que inherente. En primer lugar porque me gusta la disciplina, por sobre todo, y es una institución que aporta a la disciplina dentro de la educación. Hay lugares donde nosotros, por ejemplo, no podemos hacer ciertas cosas porque la institución en sí no es disciplinada. Sin embargo, cuando venía a una institución donde tu disciplina y la disciplina del colegio se integran, entonces es un lugar agradable para trabajar. ¿Cuál fue tu mayor logro como docente? Mi mayor logro como docente. Para mí sería, por ejemplo, ganar los concursos. El docente, para adquirir rubros en el ámbito nacional, del magisterio, tiene que rendir exámenes. Y esos exámenes para muchos no se logran, ellos no logran pasar. Sin embargo, en los 3 que yo me he postulado hasta ahora, gracias a Dios, los 3 paso. Y lo que más satisfacción me da, por ejemplo, es pasar el examen escrito y irme al examen oral, y el examen oral pasarlo con total de puntos.
siendo que hay gente que, por ejemplo, te evalúa, que es mucho o tiene más experiencia que vos, y esas personas se dan cuenta que a la hora que vos desarrolles tu contenido, te feliciten por la forma en la que vos implementas tu pedagogía. Porque hablar en público tampoco es muy fácil tampoco. No, es una presión muy grande porque vos le tenés a supervisores, le tenés, por ejemplo, a gente que trabaja en el sistema técnico, son las personas que hacen, por ejemplo, las estrategias, que te hacen los programas y que se den cuenta de que cuando vos desarrollas tu contenido, porque es un contenido que vos desarrollas, como estamos hablando, por ejemplo, de la Revolución Rusa, entonces vos llevas ese contenido, le explicás a ellos cómo va a ser la metodología y ellos te felicitan, por ejemplo, por la forma en la que vas a llevar a cabo esa planeación. Entonces, ese creo que es uno de los mayores logros que tengo en mi carrera. De que de los tres concursos o exámenes, los tres haya pasado. ¿No le pudiste sentir algún miedo en cuanto a tu carrera de no llegar a Sí, los riesgos existen por la cantidad de obstáculos que hoy tenemos. Como docentes tenemos, por ejemplo, el obstáculo de los alumnos que no quieren estudiar, que no valoran, ¿verdad?, los contenidos, que no valoran la importancia del estudio. Es porque son jóvenes. En mi época tampoco valoraba eso. Me di cuenta después cuando estuve en la facultad, ¿verdad?, de que, por ejemplo, era importante tener una buena calificación, era importante tener una buena base, porque todo lo que yo di en el área de historia, en arte y letra, no era, por ejemplo, la base real a mi área. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que estudiar más, mucho más de lo que otros compañeros, por ejemplo, no. A otros compañeros les era más fácil, porque yo venía de un área y mis compañeros eran, por ejemplo, del área social, entonces ellos, cuando hablaban de la historia del Paraguay y la independencia, ellos ya sabían y yo tenía que dar el triple esfuerzo, dedicarle más tiempo para poder aprender el doble pasaje? el doble. Entonces los jóvenes, cuando son jóvenes no dimensionan eso, y yo siempre trato que durante mis clases, entonces el alumno se dé cuenta de eso, porque muchas veces también los mayores no nos hablan de tan cruelmente. O sea, yo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de sería fácil estudiar ahora, tener una técnica de estudio que me guste, que yo aplique para cuando yo me vaya al cursillo, en la UNA, por ejemplo, me sea mucho más fácil entender, comprender todo el contenido que se va desarrollando. Además de que si yo tengo una buena nota y soy de escasos recursos, entonces tengo buena nota y puedo pedir una beca, por ejemplo, que es una ayuda gigantesca que le voy a dar a mis padres obteniendo esa beca que el Estado paraguayo provee a personas con escasos recursos, pero que el primer requisito, tener buenas calificaciones. Entonces, si yo no tengo buenas calificaciones, no puedo acceder a eso y me va a costar 3 veces más. Va a ser más complicado para mí tener esa beca, ¿verdad?, porque ya tengo que trabajar, mis padres se tienen que esforzar el doble para poder pagarme el sistema universitario. ¿Cumpliste ya tus metas personales que algún día te propusiste? No, estoy también en ese proceso. Ya que con la edad que tengo es prácticamente todavía imposible ponerse una meta y cumplir esa meta, porque es a largo plazo. Faltaría dedicarle un poco más de tiempo y de esfuerzo
para poder lograrlo. Porque tampoco llegar a lo que vos querés no es fácil, porque ya que la vida tiene muchísimos obstáculos. Y cada vez avanza, tipo me quiero rendir, pero de esta no, yo puedo. Realmente es así mismo. Nosotros como personas, inclusive creo que sería imposible ponerte una meta, porque esa meta tiene varios caminos, ¿verdad? Y esos caminos te pueden llevar a ver otra manera diferente para cambiar, por ejemplo, el objetivo principal que tenías. Si vos tenías, por ejemplo, un objetivo de tener una casa de 2 piezas, después te vas y con los recursos y el esfuerzo que vos le pones, puedes decir, no, yo puedo tener una casa de 4 piezas. Y te vas cambiando esa idea que tenés desde el comienzo. ¿Cómo te gustaría que te recuerden siendo docente? Es una pregunta muy difícil de hacer. Porque dentro de mi área, por ejemplo, es muy difícil que nos quieran, pero por lo menos que digan, aprendí algo de la profesora. Me gustó su técnica, o cuando alguien quiere ser docente, diga, me gustaba mucho la profe Andrea y me gustaría ser así, ¿verdad? Esa metodología que se utiliza para el desarrollo de las clases. No podría decir cómo, ni feliz, ni sonriente, ni agradable, ni estricta, ¿verdad? Desearía que quede la memoria con que fue mi profesora. Creo que es. ¿Tienen algún mensaje para los jóvenes? Sí. Que hoy en día nosotros ya no podemos pensar para el hoy. Debemos de pensar para el futuro y ponerse una meta ya siendo muy jóvenes. Yo, por ejemplo, desde muy pequeña, por el ámbito en el que me desarrollé como familia, entonces yo decía, yo veía las cosas y decía, yo quiero esto para mí, y decía, no, quiero hacer algo más. Entonces, en base a eso, fui trabajando a lo largo del tiempo para poder ser una buena estudiante, una buena profesional. Entonces, ¿por qué? Porque a mí tampoco, en mi adolescencia no me dijeron, tenés que estudiar. O sea, me dijeron, tenés que estudiar, pero no me dijeron para qué. ¿Para qué es lo que yo voy a estudiar? Entonces yo tenía que hacer ese análisis y decir, ¿para qué se estudia? Para tener una beca y poder estudiar más cómoda, ¿verdad? O para poder ser un ejemplo después para hablarle a mis alumnos, o ser, por ejemplo, una buena profesional para que los compañeros, por ejemplo, me tengan se sientan cómodos y me pregunten, por ejemplo, cosas, ¿verdad? A lo largo de, qué sé yo, la gente más joven o que está iniciando recién en la educación, ¿verdad? Eso es principalmente personal, ¿verdad? Entonces, yo trato de que mis alumnos puedan tener esa visión diferente de no el saber para qué hoy, sino que saber el para qué mañana. O por qué yo le dediqué tanto tiempo a mi estudio cuando era adolescente y hoy en día yo me doy cuenta del fruto de ese esfuerzo. Entonces, como les dije, no es más pensar en el hoy, sino pensar ya en el mañana, que es pronto lo que ustedes van a hacer cuando estén, por ejemplo, ya rumbo a la universidad. Orientar y dar un ejemplo a seguir para tu alumno, para que no se lleguen a tropezar tanto en el camino. Tanto porque realmente la vida afuera de lo que es el colegio es bastante difícil cuando no nos dicen. O sea, cuando nos dicen luego es difícil, imagínense si no nos dicen cómo va a ser el día de mañana. Y nosotros tenemos que apuntar a ser todos profesionales, porque mi objetivo es que
mis alumnos, ¿verdad?, ya siendo profesionales, en algún momento elijan mejor a sus gobernantes. Porque hoy en día yo le voto a fulanito que sabe hablar nomás. No es profesional, no se dedica a nada, él sabe hablar nomás. Sin embargo, si yo soy una docente o soy, por ejemplo, un doctor, cuando venga fulanito que sabe hablar nomás, digo, yo no quiero que él me represente. Porque yo siendo una abogada o yo siendo un doctor, necesito que una persona preparada igual que yo también sea mi gobernante o me represente, ¿verdad? Entonces, yo sé que por medio de la educación, ¿verdad?, y el avance de lo que va a ser la profesionalización de las personas, vamos a tener mejores gobernantes el día de mañana, que es bastante importante para nuestra sociedad. Inclusive, dentro de mi grupo de alumnos, espero alguna vez que ellos sean representantes del pueblo para poder tener un mejor país, un mejor bienestar, un mejor porvenir. Eso sería todo, profe. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio. Me sorprendí al comenzar, pero posteriormente, gracias a las conductoras, pero se siente un poquito más agradable y es súper placentero tener esta nueva experiencia. No, gracias a ustedes.